En 2008, Rafael fue detenido en Valle de Bravo, donde se le aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como droga. Tras esa detención, fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En 2013 se le dictó sentencia, imponiéndole un total de 17 años de prisión y el pago de 350 días de multa, misma que revisada con posterioridad quedó reducida a 16 años. Posteriormente promovió un incidente conocido como incidente de simultaneidad de penas, por virtud del cual el órgano jurisdiccional que conoció del asunto determinó descontar el tiempo de prisión preventiva que había compurgado hasta entonces por ambos delitos. Dicha resolución fue impugnada por la Fiscalía, pero fue confirmada por un tribunal unitario, y con ello la pena de prisión quedó determinada en 10 años computables a partir de la fecha de su detención. En posteriores recursos, uno de los cuales llegó al conocimiento de la Suprema Corte, se llevaron a cabo distintas alegaciones que concluyeron en la determinación de la incorrección de los tribunales acerca del alegato de tortura. La Suprema Corte consideró que esto debía haber sido revisado por los tribunales colegiados y el unitario y el juez de distrito, y le ordenó revisar y ordenó volver a analizar este alegato de la tortura a la luz de la doctrina constitucional que durante años la Corte ha venido construyendo, inclusive cuando yo integraba la Suprema Corte. Esto tuvo como consecuencia la reposición del procedimiento con un efecto en la libertad del sentenciado, quien, de no haber mediado esta resolución, por supuesto ya en este momento podría haber alcanzado su libertad. Hace poco, su defensa promovió una petición urgente de libertad, misma que fue negada, aduciendo que no existía sentencia firme que estableciera el quantum de la pena y que por esta razón no se podía acordar favorablemente esta petición. Aquí me detengo un minuto para señalar un par de cuestiones que en derecho son siempre debatibles. Dos posturas divergentes que subrayan la necesidad de este debate que hoy propongo. La posición de una visión formalista del derecho contra una visión garantista que ponga por delante de los formalismos, pero siempre dentro de las mismas reglas del derecho, argumentos más dúctiles que favorezcan los derechos de las personas. Esta postura, recogida de algún modo en el artículo 1 constitucional, otorga la posibilidad al derecho de practicar la justicia y no los meros formalismos. ¿A qué voy? A que en el caso concreto, la consideración, desde luego, ajustada a derecho desde un cierto ángulo interpretativo, de que la pena, por virtud de la interlocutoria que resolvió el incidente de simultaneidad, quedó reducida a 10 años aproximadamente, es el criterio que debería haber privado, pues incide directamente sobre la libertad del sentenciado, y no aquel el que considera como inexistente la sentencia que lo determinó por haber sido dejada sin efecto en virtud de la revisión constitucional. En esa virtud y bajo un orden de ideas, una visión muy estricta, la sentencia quedó sin efectos y con ello la determinación de cuántos años debía pasar en prisión. Pero desde otra visión, menos formalista, se lograría que con la reposición del procedimiento no le impusieran una pena mayor a la que ya había obtenido y que había compurgado conforme al incidente de simultaneidad de penas. Una cuestión jurídica debatible, ciertamente, pero fáctica, indubitable, es que ya ha pasado más tiempo en prisión del que había determinado una sentencia interlocutoria. Es decir, esta persona prácticamente o no prácticamente ya había compurgado toda la pena de la sentencia interlocutoria y hoy, por la reposición del procedimiento y por la decisión de los jueces de que ya no existía esa sentencia, sigue en prisión y privado de su libertad. Esto porque el Tribunal de Alzada precisó en la inteligencia de que, de reiterarse la sentencia de condena, atento al principio de non reformatio imperius, no reformar para peor, no podrá agravarse al sentenciado su condición.
Es decir, que de dictarse otra sentencia condenatoria, esta no debería imponerle más pena de la que ya fue impuesta. Soy consciente de que en derecho las cuestiones interpretativas son difíciles de dirimir de manera definitiva, pero también estoy convencida de que es posible buscar alternativas dentro del derecho que favorezcan situaciones justas, que tutelen con mayor eficacia los derechos. Creo que la Suprema Corte, con estos criterios en los que yo participé, resolvió adecuadamente en el sentido de que esta persona, que se investigara la tortura, porque esta persona alega, incluso ya se le habían practicado los protocolos de Estambul, alega haber sido torturada. Así que para cumplir con la instrucción presidencial, se dio atención al caso que hoy comento en la Secretaría de Gobernación por distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aquí presente el señor subsecretario Alejandro Encinas, llegando a la conclusión de que se trata de asuntos que se encuentran en conocimiento de órganos jurisdiccionales y con el respeto que he antepuesto y que siempre voy a defender a la autonomía y a la independencia de los jueces, simplemente he puesto en el contexto de ustedes. Con esto, señor presidente, le informo que desde el primer día hemos dado cumplimiento a su instrucción de atender y que desde esta tribuna pública hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución, no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal. Sirve esta interpretación para hacer también un llamado a dejar muy claro que el papel de los abogados es muy importante, sobre todo en los procesos penales, y que debe ser mejorado en muchos sentidos, principalmente en el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces. Debemos estar muy pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México. Este ejercicio propositivo solo tiene por objeto generar un debate democrático sobre cuestiones esenciales para cualquier democracia, como son los debates sobre las sentencias de los juzgadores. Muchas gracias, señor presidente. En el primer caso, además de que se propone por parte de la doctora Olga Sánchez Cordero que se abra un debate que es necesario sobre estos procedimientos, vamos también a presentar una queja a la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y sobre todo si actuaron con justicia, porque si se entiende de manera sencilla, si se explica de manera sencilla el caso, es un joven que es detenido, cumple con la pena, sin embargo, en uno de los procesos se decide por un juez que se debe de reponer el procedimiento. Entonces, en vez de dejarlo en libertad, porque ya cumplió su condena, lo mantienen preso porque hay una sentencia que mandata el que se reponga el procedimiento.
y es iniciar de nuevo toda la investigación con toda la demora que caracteriza por lo general al Poder Judicial, y en los hechos se tiene en la cárcel a quien debería de estar en libertad. Sí, se pone por delante la justicia. Ahora, si se pone por delante el derecho, pues entonces se puede decir, hay que esperar a que se reponga el procedimiento. Entonces, vamos a presentar una queja, porque no solo es este caso, hay otros. Entonces, son estos asuntos en donde no se concilia derecho con justicia. Y en este caso se eleva a rango supremo el derecho. Si es así, pues no debería llamarse Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino Suprema Corte del Derecho. Entonces sí es un tema importante porque está en la cárcel una persona que debería estar en libertad. Y ahora el juez que está tratando el asunto ni siquiera le ha dado entrada al trámite. Y vienen las vacaciones y hasta que se regrese se puede atender el caso. Entonces, siendo muy respetuosos de la independencia del Poder Judicial, vamos a presentar esta queja para que el órgano encargado de fiscalizar la actuación de jueces y de magistrados y de ministros, que es el Consejo de la Judicatura, haga lo que corresponda. Y ojalá y puedan, revisando el marco legal, jurisprudencias, tesis, resolver pronto sobre la libertad de esta persona. Podrían hacerlo, o que nos recomienden si nosotros, como integrantes del Poder Ejecutivo, podríamos declarar una amnistía en este caso. Entonces, va al debate y va la queja. Y ojalá y los consejeros de la Judicatura resuelvan pronto. Afortunadamente hay un proceso de renovación, de cambios en el Poder Judicial muy importante, empezando por los integrantes del Consejo. Tienen una dimensión social, son gentes muy sensibles, muy humanas,
Lo mismo jueces y magistrados, no podemos generalizar que todos actúen de la misma manera. Y en los ministros hay también mujeres, hombres sensibles. El presidente de la Suprema Corte es un hombre íntegro, buen abogado y también un hombre con dimensión social, humanista. Entonces vamos a esperar el resultado sobre este planteamiento. Muchas gracias. Estuve aquí hace 15 días con usted exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo, porque la he vivido y la he sufrido 13 años. Una precisión para la señora secretaria es que sí lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas, y usted dijo que por traer droga, y no fue así, no había droga, ¿sí? Bueno, yo no sé mucho de leyes, pues lo que yo tengo claro es que mi hijo Rafael tiene 13 años encarcelado siendo inocente. Que como dijo usted, señora secretaria, se repuso el procedimiento para que se investigara la tortura que él denunció y que después de 4 protocolos de Estambul que le han practicado, se concluyó que sí fue torturado. Y también sé que luego de analizar el caso, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño. También sé que desde hace 3 años él ya pagó su condena y que aún así lo mantienen retenido, ¿sí? Dice usted que por cuestiones legales, que son procedimientos legales del Poder Judicial, etcétera, ok. Precisamente por eso hace 15 días yo le dije a usted, señor presidente, que quizás esto podía ser, que usted me dijera, no, es que esto tiene que ver con el Poder Judicial y que no les correspondía al Ejecutivo, y en parte está bien, pero también me dijo que sí hay una responsabilidad de que haya un Estado de Derecho, respetando, claro, la autonomía de los otros poderes, ¿no? Yo creo que se requiere más que conocimientos jurídicos para hacer justicia. Yo creo que, como usted, yo me quedo en este momento, usted dice, se abre el debate, está bien, se abre el debate, el tema, y mientras, yo voy a seguir esperando a que mi hijo salga. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos meses más? El juzgado está cerrado, las investigaciones de tortura siguen encarpetadas. Entonces, yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir. Acudí con usted porque millones de personas votamos por usted y creemos en que en verdad va a haber un cambio. En que va a haber un cambio. Usted ha hablado de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y que no va a haber impunidad. Entonces, también sé que de acuerdo al acuerdo, que usted firmó un acuerdo en abril pasado, un acuerdo en donde a través de la Secretaría de Gobernación se han liberado a más de 40 personas para que no les dé COVID. En la Fiscalía son muchos más, a través de la Fiscalía, que es independiente. Entonces,
Yo creo que este caso tiene que ver también con voluntad política. Y bueno, por último, yo solo quiero que usted o quienes están ahí me respondan, ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 3 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, porque sigue preso? ¿Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si eso es un Estado de Derecho, señor presidente. Bueno, nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez Cordero. ¿Puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo? ¿Me permite, señor presidente? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo. De verdad que el asunto que nos trae aquí la mamá de Rafael es verdaderamente una injusticia por todos lados por los que se vea, porque la reposición del procedimiento es precisamente para investigar la tortura y ya hay 4 protocolos de Estambul que determinaron que efectivamente fue torturado. Entonces, es paradójico que por una parte ya estuvo 10 años cumpliendo la sentencia del incidente, ahora tiene 13 años privado de su libertad y ya las sentencias son inexistentes en virtud de la revocación que se hizo para reponer el procedimiento. La respuesta, presidente, es la siguiente. El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en un tema. Estamos tratando de ver, porque estamos muy de la mano con la Defensoría Pública. La Secretaría de Gobernación y la Defensoría Pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos. Pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente. No hay sentencias. Entonces, si me permite, vamos a ver cuáles alternativas tenemos. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva. Entonces, déjeme analizar y con muchísimo gusto traemos una respuesta a la señora y desde luego estamos viendo todas las posibilidades jurídicas para obtener la libertad de su hijo. ¿Te parece que el lunes tenemos una respuesta aquí? Presidente, ¿me permite? Yo creo que con el tema de tortura, presidente, un juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato, con los protocolos de Estambul. Se lo otorgaría de inmediato. Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta.